Radio Educación. Desde la Ciudad de México, Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. ¿Existe el odio al turista? Pues sí, a pesar de la derrama económica que representa el turismo, hay varias ciudades en el mundo donde se les rechaza, como Venecia o Barcelona. Un turismo masivo es sinónimo de deterioro ambiental y de una disminución en la calidad de vida para los habitantes del lugar. El turista es un recolonizador, ya que con base en sus intereses, necesidades y requerimientos, los lugares se transforman y se crean servicios y productos solo con el fin de complacerlo. David Laguna Arias, antropólogo. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha reflexionado en que ante la pandemia global el turismo afronta la mayor crisis de su historia? La invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. La geografía del turismo cubre una gran variedad de intereses, incluyendo los impactos humanos sobre el paisaje, entendido como sistema socioecológico. La geografía es fundamental para el estudio de la industria del turismo, ya que involucra movimientos y actividades a través del espacio geográfico, y es una actividad en la cual ambas características de los lugares y las identidades personales se forman a través de las relaciones que son creadas entre los mismos. Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas las turistas que mi patria mexicana han venido a conocer. Bienvenidas a este suelo que sea más azul el cielo y se asomen las estrellas para que las puedan ver. Qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas la turista. Tema: Las turistas. Interpreta Germán Valdés Tintán, del álbum Canciones de sus películas, volumen 4. Con un buche de plachique. Y si hay alguien que se pique, pues volvemos a empezar. Toman pisto las peruanas, cucuy las venezolanas, jaibolas americanas, las cubanas toman ron, también las puertorriqueñas, lo mismo las panameñas, ticas o salvadoreñas, que les gusta el vacilo. Geografía del turismo, somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor
Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, a quien nos da mucho gusto tener en este espacio de nueva cuenta. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leticia? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Y si te parece, ¿qué es esta cuestión de la geografía del turismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la geografía del turismo? Mira, cuando tratamos este tema, nos estamos refiriendo a una rama de la misma geografía. La geografía como ciencia es una de sus ramas que se encarga de estudiar, digamos, el fenómeno turístico en su ámbito espacial, en el contexto del espacio geográfico. Entonces, el hablar del espacio geográfico es un asunto muy rico, muy interesante, a veces es complejo, pero hay diferentes maneras de entender el espacio geográfico. El espacio geográfico para mí y para muchos otros y otras geógrafas, es la interacción viva que se tiene entre la sociedad y el entorno en el que vive esa sociedad, o en el entorno en el que se desarrolla, realiza sus actividades esa sociedad. Entonces, entendemos muchas y muchos de nosotros que el espacio geográfico es un ente que está en constante cambio, que no es un elemento estático, y que una de las actividades que el ser humano desarrolla sobre el espacio, este espacio geográfico, este espacio de interacciones entre la sociedad y su entorno, está presente el turismo, porque los seres humanos, pues una de sus actividades que ha realizado a través del tiempo y que se ha ido incrementando con el paso del tiempo, es justamente desplazarse más allá del espacio en el que vive con una finalidad recreativa, es decir, con la finalidad de disfrutar, de salir de su cotidianidad en el espacio en el que vive y desplazarse más allá de ese espacio. Cuando una persona permanece, digamos, por más de un día alejado del espacio en el que vive, pues se supone que va a requerir de toda una serie de bienes y servicios que, al no estar en el espacio en el que vive, pues requerirá obtenerlos de otro lugar, es decir, necesitará hospedarse en algún hotel, por ejemplo, necesitará comer, hacer uso de restaurantes, tomar un tour, transporte, ¿no? Avión o autobús, rentar un automóvil, en fin, toda una serie de bienes y servicios que consumirá fuera de ese espacio en el que vive. Y entonces es aquí donde se genera la dinámica del turismo. Y entonces la geografía del turismo estudia las interacciones que tiene el ser humano con el entorno en el que viaja con fines turísticos y todos los efectos que provoca la interacción del ser humano con su entorno. A veces son efectos positivos, a veces son efectos negativos. Pero algo muy interesante también, Leticia, es que también la geografía del turismo no se circunscribe solamente al espacio que es visitado por los turistas. En realidad, la geografía del turismo estudia 3 espacios diferentes. El espacio de donde provienen los turistas, de donde provienen las infraestructuras, de donde está el mercado turístico, de donde vienen los capitales, de donde vienen las mercancías, etcétera. El espacio de tránsito por donde se mueven las y los turistas con la finalidad de llegar al espacio de destino, que sería el tercer espacio involucrado. Entonces, básicamente, en términos muy esquemáticos y generales, esto sería la geografía del turismo. Ya con esta explicación en mente que nos has dado, ¿podrías darnos algunos ejemplos de temas específicos que son de interés y que han trabajado las y los investigadores que hacen estudios sobre el turismo desde la geografía? Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque la amplitud y posibilidades que la geografía del turismo tiene para tratar de comprender el fenómeno turístico es muy amplia. A lo mejor vale la pena que te comente
que el turismo yo lo referí como un fenómeno y no como un hecho. En realidad el turismo, Leticia, todavía ni siquiera está perfectamente definido qué es y cuáles son sus alcances y cuáles, en el sentido de que hay toda una serie de discusiones de cuál es el tiempo que dura, digamos, la actividad turística, cuáles son, digamos, exactamente los espacios que abarca, por ejemplo, en los espacios de destino. En fin, todavía tiene mucha problematización de tipo científica. A pesar de esa problematización, lo relevante para la geografía es entender cómo este fenómeno está inserto en los entornos en los que se inserta este espacio. Entonces, evidentemente esto le da una posibilidad muy grande a la geografía de abordar diferentes temáticas. Por ejemplo, uno de los aspectos interesantes y recientes que se están abordando en la geografía del turismo es, por ejemplo, los imaginarios y las representaciones espaciales de las y los turistas que eventualmente van a viajar o que viajan. Cuando nosotros viajamos, normalmente en nuestra mente ya tenemos construida una serie de ideas de a dónde quisiéramos ir, por qué quisiéramos ir, y un conjunto de imágenes, ¿no?, que tienen evidentemente una representación espacial. Nosotros asociamos diferentes elementos con el espacio. No sé, pensamos en un París y lo asociamos a lo mejor con la Torre Eiffel, con sus calles, con sus edificios. Pensamos en un Nueva York e inmediatamente lo relacionamos con el espacio geográfico, ¿no?, con ciertos hitos relevantes, ciertas características de su paisaje urbano. Pensamos, por ejemplo, en Chichén Itzá y lo asociamos con un entorno, con una zona calurosa, selvática, ¿no? Y con entornos típicos mexicanos. Entonces, una de las posibilidades investigativas es justamente cómo construir y cómo eso nos empuja a viajar, digamos. Esa sería una posibilidad que se está estudiando recientemente. Otras opciones, por ejemplo, tienen que ver con los impactos que el turismo genera en términos medioambientales. Se ha descubierto y se ha estudiado con mayor frecuencia el impacto que genera el turismo cuando hacemos un uso intensivo de aviones, de barcos, de cruceros, de automóviles, etcétera, y cómo hacemos crecer, digamos, la huella de carbono en el planeta. El turismo que va en un ascenso continuo, evidentemente con la pandemia ha habido un momento de impas, pero en general la tendencia del turismo es en ascenso, ¿no? Y esos impactos en el medio ambiente se están estudiando cada vez más en el cambio climático, en las afectaciones, por ejemplo, del uso de embarcaciones en las zonas arrecifales y cómo alteran su desarrollo y crecimiento y un crecimiento sano de los arrecifes, cómo impacta las culturas locales. También, por ejemplo, cómo se da la relación del turismo en áreas naturales protegidas, ¿no? En áreas que han sido denominadas por diferentes organismos como espacios de protección y cómo ahí se inserta la dinámica turística. Por ejemplo, otra rama de estudios muy interesantes tiene que ver con el patrimonio, cómo se relaciona aquellos hitos, aquellos elementos que son considerados por una sociedad determinada como valiosos, como ricos, como muestra de la herencia cultural, cómo se relaciona esto con el turismo y cómo se mercantiliza el patrimonio con la finalidad de que sea consumido por el turismo y quiénes son las y los beneficiarios de esta mercantilización del patrimonio, ¿no? En fin, muchos asuntos que tienen que ver con cuestiones del medio físico, de afectaciones al medio físico, pero también afectaciones de orden social, económico,
a la cultura, que pueden ir en un sentido negativo, positivo, pero siempre pensando, insisto, en esta idea de que el espacio geográfico es un elemento vivo, ¿no? Es la interacción sociedad con su entorno en el que se desarrolla. Doctor Álvaro López López, hablando del impacto que el turismo genera en el medio ambiente, te hemos escuchado decir que en materia de turismo tenemos que quitar al hombre de su pedestal. ¿Qué nuevos paradigmas implica esta visión del turismo que nos quita del centro y nos llama a ser respetuosos de las otras especies con las que coexistimos en el planeta? Pues muy interesante tu pregunta. Efectivamente, una de las ramas que recientemente estamos incorporando en el estudio de la geografía mundial del turismo es justamente el turismo y analizado desde una perspectiva posthumanista, desde, digamos, un paradigma, una posición filosófica posthumanista. El poshumanismo, básicamente yo diría que tiene dos ramas o dos formas de entenderlo. Una de sus grandes ramas, y la que se ha desarrollado más ampliamente, es la idea de cómo el ser humano se encuentra frente a la inteligencia artificial, digámoslo, ¿no? Frente a las nuevas tecnologías digitales. ¿Qué posición ocupa el ser humano ahí? Esta es una rama. Otra rama del poshumanismo es el abordaje o la comprensión del ser humano quitándolo, como tú dices, de su pedestal. Es decir, el ser humano posicionado en una situación de igualdad frente a otros seres vivos, tanto plantas como animales, pero de manera muy especial la posición que el ser humano tiene frente a otros seres sintientes y autoconscientes de su dolor y placer. Algo que nos hace iguales a los seres humanos y a los animales no humanos, porque tenemos que recordar que los seres humanos también somos animales y por ello formamos parte del reino Animalia. Los seres humanos normalmente se han posicionado de manera superior históricamente hablando, pero aquí lo interesante es cómo ha llegado un momento en que hay algo que nos iguala. Y lo que nos iguala a todos los seres, a todo el reino Animalia, de alguna manera, es el hecho de que todos somos conscientes de qué nos hace sentir placer y qué nos hace sentir dolor. Y frente a esto, la perspectiva poshumanista lo que plantea es que entonces no es el hecho de ser más o menos inteligente, lo cual se puede medir de diferentes maneras y a veces el ser humano no sale tan bien parado cuando se mide su inteligencia a través de diferentes parámetros, digamos, pero lo que sí nos hace iguales es justamente esto. Y desde esta perspectiva posthumanista, lo que nos hace interpretar, digamos, a la otredad animal en una situación de igualdad es justamente esta cuestión de autoconciencia que tenemos todos, ¿no? Ahora, el hecho de que se considere que la otredad animal también es tan valiosa, su vida es tan valiosa como la nuestra, como seres humanos, resalta y hace ver una serie de injusticias que se dan en contextos turísticos. Entonces nos hace ver que, por ejemplo, cuando viajamos y contratamos un tour o nos sumamos a un tour, por ejemplo, para montarnos en caballos, en elefantes, en mulas, cuando nos subimos, por ejemplo, a una carroza tirada por caballos, ¿no? Cuando, por ejemplo, viajamos a Tijuana y nos tomamos la fotografía con un burro que está pintado de cebra. Hay muchos entornos en que los animales no humanos están presentes. Cuando nosotros hacemos uso, cuando esos animales están mercantilizados para uso del turismo, entonces nosotros estamos involucrados en una zooesclavitud, ¿no? Estamos esclavizando a otros seres vivos que como nosotros también sienten,
también son conscientes de que sufren o que son felices en algunos contextos. Pero normalmente en el turismo los animales no humanos se convierten en unos objetos para nuestro deleite. Por ejemplo, también cuando vamos a los acuarios, ¿no? Cuando vemos piruetas en acuarios, no sé, en toda la Riviera Maya, ¿no? Que hay varios espectáculos con mamíferos. O cuando vamos a los zoológicos, o cuando vamos a los circos, en fin, ¿no? Que todo esto está implicado durante viajes. Evidentemente aquí se pone de manifiesto que hay una explotación de la otredad sintiente y consciente, ¿no? Entonces, una rama reciente, que es justamente la geografía de los animales, se une con la geografía del turismo para replantear, para evidenciar cuáles son las formas de explotación hacia la otredad animal y que la población sea consciente de esto y trate de evitar prácticas que lastiman a seres sintientes. Álvaro, frente a esta posición del turista que se coloca a sí mismo en el centro, está el llamado turismo responsable. ¿Esa sería la alternativa? Sí, yo creo que, fíjate que me gusta mucho el planteamiento que haces de un turismo responsable, más que hablar de un turismo sustentable o un ecoturismo. Fíjate que los términos ecoturismo y turismo sustentable van perdiendo fuerza en la medida de que legitiman muchas prácticas que afectan a otros seres. No hay duda que, por ejemplo, el turismo sustentable plantea, por ejemplo, el hecho de que haya mejores condiciones de vida para las poblaciones locales que van a recibir turistas, por ejemplo. Ese es uno de sus objetivos, ¿no? Tiene que ser, por ejemplo, un turismo sustentable tiene que ser, digamos, coherente con el medio ambiente, tiene que ser coherente con la población local, y debe de fomentar la economía. Pero el término realmente ha ido perdiendo fuerza ética en la medida de que legitima muchas veces, solamente se usa el nombre de ecoturismo y la gente ya dice, yo ya estoy realizando una actividad correcta, digamos. Pero en realidad no somos verdaderamente conscientes de nuestra presencia en otros entornos, de qué manera altera o afecta a las sociedades humanas y a las sociedades no humanas, ¿no? Y a la otredad, digamos, animal. Entonces, un turismo responsable, más allá de la tríada, por ejemplo, de la sustentabilidad o de la idea romántica de que por hacer ecoturismo ya estamos siendo muy responsables, yo creo que se va revelando como una idea falsa en muchos casos. O sea, hay muchos cuestionamientos en las formas de proceder con los turismos, ecoturismo y turismo sustentable. Ahí lo que tenemos que tratar con pincitas. Pero pensar en un turismo responsable, en donde todos los actores implicados en la dinámica turística, y cuando digo todos los actores me refiero a las poblaciones locales, a los turistas y a las personas que están implicadas en el manejo del turismo, en niveles de planeación y gestión del turismo, o sea, todos y todas las actoras implicadas, evidentemente tienen que ser conscientes del papel que juegan cuando están fungiendo en una de las partes de la actividad turística. Y eso implica, Leticia, seamos conscientes de cómo vamos a viajar, cómo podemos reducir nuestro impacto, qué vamos a consumir, si lo que vamos a consumir implica afectar a diferentes seres, que pueden ser un tal o cual lugar, estamos fomentando la explotación de la fuerza laboral humana, o estamos siendo responsables y estamos procurando conocer cuáles son las relaciones laborales que guardan las empresas con sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y así como lo hacemos con los seres humanos, tenemos que pensar que hay otros seres detrás de nuestra actividad turística que también están implicados. Por ejemplo,
Yo mencionaba en el transporte, ¿no? Hay muchos ejemplos. En México hay muchos ejemplos en términos del transporte. Siempre que hay un animal no humano de por medio en el turismo, seguramente está explotado. Pocas veces hay ejemplos que implican una actividad generosa del ser humano con su otredad animal, ¿no? La mayoría de las veces es explotación. Pero también podemos hablar, Leticia, de la gastronomía. Hay muchos tipos de gastronomía en el mundo que en nombre del patrimonio, en nombre de la tradición, se mantienen de una manera explotativa. Por ejemplo, el paté de foie de gras en Francia, ¿no? Que es uno de las delicias culinarias, digamos, y que muchos turistas justamente viajan para consumir este platillo delicatessen, digamos, y una alimentación forzada hacia los gansos. Yo al público les sugiero que busquen en YouTube, por ejemplo, videos en donde vean cómo se alimentan a los gansos para generar este tipo de paté. Y es una cosa terrible porque la idea aquí es lastimar sus hígados, hacerlos crecer de manera forzada, alimentándolos forzadamente. Se les meten unos tubos para que les entre directamente la comida y de esa manera se hipertrofien sus hígados y se pueda generar este paté. A los elefantes, cuando tomamos un tour, se les ponen pullas, ¿no? Unos clavos que les pican en diferentes partes del cuerpo para que obedezcan. Entonces, nosotros podemos estar muy felices, pero los animales son condicionados. A veces se les condiciona la comida para que hagan tales o cuales piruetas. Por ejemplo, pues no sé, en los acuarios, en todos estos espectáculos como SeaWorld, o los espectáculos también que tenemos en el Caribe mexicano y en muchos otros lugares del mundo, se les condiciona la comida, ¿no? Para que se muevan de tal o cual manera. Los animales han sido golpeados, han sido lastimados. Entonces, en la gastronomía en México también tenemos el caso del cabrito, ¿no? Es un platillo que se ha convertido en un elemento típico regional que también los turistas demandan mucho, pero los turistas tienen que saber el cabrito cómo se mata, cómo se le corta una arteria para desangrarlo durante varios minutos y la carne supuestamente sea más rica. Se le mata de una manera muy cruel, ¿no? Y hace tiempo había un espectáculo en Yucatán, en la península de Yucatán, que se llamaba, una tradición, Colcaxpato, que consistía en matar animales colgados como si fueran una piñata. Y esto se convirtió como en un espectáculo que atraía turistas, pero afortunadamente esta tradición ya pues fue prohibida, ya no se lleva a cabo, pero son otros ejemplos donde los animales están implicados. Entonces, son muchos casos, Leticia, son muchos ejemplos. Y con la pregunta que me haces del turismo responsable, cuando nosotros viajamos tenemos que saber cada una de nuestras acciones, si hay una implicación y una afectación de las sociedades humanas, pero también de las sociedades no humanas, y en función de eso regirnos para determinar de qué manera consumimos, de qué manera reducimos nuestros impactos en el entorno, ¿no? Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema de este día, Geografía del Turismo. Nuestro invitado es el doctor Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Si quiere comunicarse con el equipo de esta serie, le pedimos a nuestras audiencias que envíen por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Me llamo Griselda y amo viajar. He tenido la fortuna de emprender varios viajes. Y en ellos lo que he aprendido es que debo de soltar y fluir más. Porque al final, no importa cuánto planees un viaje, siempre habrá cosas fuera de tu control. Desde una tormenta de nieve o una huelga de los trabajadores de una aerolínea. Estos imprevistos hicieron mis viajes más interesantes, memorables o por lo menos me dejaron una lección. Aprendí a disfrutar lo que tenía en ese momento. Como dicen,
Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Los lugares que he conocido me han puesto en mi justa dimensión, al reconocerme como parte de este mundo, al ver que es más grande de lo que nunca imaginé y a sentirme agradecida y afortunada por estar allí. Poder disfrutar un amanecer desde la cima de una montaña, poder sentir el viento helado en la cara caminando junto al mar, ver un cielo estrellado, estar en sitios donde ocurrieron sucesos que cambiaron el curso de la historia, haberme encontrado con gente amable dispuesta a ayudarme en el momento en que lo necesité. Antes de viajar, considero importante investigar e informarme sobre la historia y las costumbres de cada país, porque así puedo lograr una conexión más profunda. Ya estando en el lugar, me gusta conocer en lo posible la cultura, las costumbres, a las personas, la comida, la vida cotidiana, ir más allá de la oferta turística convencional y aventurarme a nuevas rutas, obviamente con la guía de los lugareños. Considero que tenemos una responsabilidad muy grande, respetando y siendo menos invasivo, para que estos lugares se conserven limpios y mantengan su esencia o la magia que los caracteriza. Intento tener una cercanía con el entorno, hospedarme en pequeños hoteles, comer en restaurantes locales, conocer las ciudades a pie o en bicicleta. Creo que esas son las formas en que realmente puedes conectar con un lugar. Considero que viajar de una manera sustentable, aunque tal vez sea un concepto cada vez más utilizado y difundido, percibo que en la realidad no es llevado mucho a la práctica. Pienso que aún predomina mucho el turismo convencional, un tanto invasivo, y que realmente nos falta mucha educación. Nos falta saber respetar y cuidar los lugares a los que visitamos. Mi nombre es Griselda y mi paisaje interno lo lleno con muchos aprendizajes que me han ayudado a crecer interiormente. Entre ellos, saberme y asumirme como parte de un todo, con otros seres humanos y con mi entorno. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema del día, Geografía del Turismo. Nuestro invitado es el doctor Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Álvaro, sabemos que una de las actividades que han sido más afectadas como resultado de esta pandemia es el turismo. ¿Qué cambios se están dando y se prevén en el corto y mediano plazo dentro de la actividad turística en razón de esta pandemia? Pues tristemente lo que se prevé es una situación muy delicada para el turismo y una gran dificultad para que se pueda recuperar relativamente rápido. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, la manera en cómo se respondió frente a la pandemia para evitar los contagios fue justamente el confinamiento. Es exactamente lo contrario que implica el turismo. El turismo justamente lo que no implica es confinarse. El turismo lo que implica es viajar, es desplazarse, es salir, es ir a entornos que son visitados también por otras personas. Y eso es justamente lo que se está prohibiendo. De hecho, la pandemia del COVID se esparció muy rápidamente en gran medida por el turismo, por estos desplazamientos transcontinentales, en fin, ¿no? Entonces, justamente de lo que se trata es prohibir esos desplazamientos y el turismo es lo más prohibido a nivel internacional, ¿no? O si se lleva a cabo con normas muy estrictas y la gente muy temerosa por viajar, ¿no? Por subirse a un avión, por tener miedo de coincidir con gente y poderse contagiar, en fin. Entonces, eso evidentemente a lo que ha llevado, como lo sabemos perfectamente, a acelerar fuertemente las economías mundiales, ¿no? Y desacelerar las economías implica que la gente... Mira, aquí hay un punto muy interesante. El turismo es una actividad recreativa
y en cierta medida está muy vinculada con el deleite de los individuos por viajar, los y las individuos. Es hasta cierto punto una actividad de la cual podemos prescindir frente a otras necesidades básicas, ¿no? Entonces, pues no podemos prescindir de comer, no podemos prescindir de vivir bajo un techo, no podemos prescindir de ciertos satisfactores, pero del turismo en cierta medida podemos prescindir. O sea, si no viajamos, no nos morimos. Si no comemos, sí nos morimos, ¿no? Y además, no nada más es que podamos prescindir y podamos sobrevivir sin el turismo, sino que además hacer turismo genera un riesgo muy grande de propagación del coronavirus. Entonces, aquí lo que yo puedo señalar es que es tan vulnerable el turismo como actividad económica. Nos ha dejado muy claro esta pandemia que los eventuales turistas se recluyeron o nos recluimos en nuestras casas y que los sitios turísticos quedaron a expensas de tratar de sobrevivir pues como se pudiera, ¿no? Muchos negocios han quebrado, muchos restaurantes, aún en sitios no turísticos. Ahora imagínate en sitios dependientes del turismo. Muchos hoteles, pues evidentemente están en riesgo de cerrar, en fin. Entonces, lo que nos ha dejado la pandemia del turismo es justamente el reconocimiento de la gran vulnerabilidad del turismo. Consecuentemente, ¿qué podríamos obtener como enseñanza? Que las economías locales, Leticia, no pueden ser dependientes del turismo. Esto nos deja muy claro que economías altamente dependientes del turismo, como toda la zona de Bahía Banderas, el sur de Baja California Sur, que es altamente turístico, todo el Caribe mexicano, digamos, y muchos otros sitios, ¿no? Evidentemente, al ser tan altamente dependientes, pues tuvieron fuertes problemas. Entonces se tienen que combinar otros sectores económicos junto con el turismo y no nada más el turismo. Pero también, Leticia, yo diría que la pandemia del COVID nos ha dejado otra enseñanza. Y esa enseñanza nos recluimos, se fue recuperando con cierta rapidez. Tristemente lo expreso de esta manera. De repente, los arrecifes coralinos, por ejemplo, se fueron recuperando de la llegada masiva de turistas en toda la zona del Caribe, muy especialmente en Cozumel. De repente empezamos a ver en diferentes zonas costeras del planeta, a donde evidentemente pues no estaban llegando los turistas, que los animales no humanos estaban llegando ya nuevamente a la costa para poderse reproducir, o porque simplemente no podían aproximarse para sus diferentes actividades, precisamente por la presencia masiva, no nada más de turistas nadando ahí, eso es lo de menos, sino de múltiples embarcaciones motorizadas en todas las zonas costeras. Esto hizo que se recuperara, digamos, muchos entornos, muchos senderos a nivel mundial, en zonas selváticas, en zonas boscosas, en zonas desérticas o con poca vegetación. Muchos senderos se recuperaron precisamente al no ser pisados de manera masiva por los turistas. Entonces, la enseñanza que nos deja es justamente cómo el ser humano se convierte en un fuerte depredador del entorno. Y yo lo que diría, Leticia, es que esto nos da la oportunidad para que al regresar nuevamente a la dinámica turística tenemos que planear, gestionar el turismo en función de la enseñanza que nos está dando el medio ambiente. El medio ambiente lo que nos está diciendo es, nos están invadiendo y saturando con una cantidad masiva de turismos. Tenemos que repensar verdaderamente y a profundidad la capacidad de carga que tiene el planeta para recibir turistas de manera masiva y el tipo de entornos. Habrá entornos que pueden soportar una mayor cantidad de turistas, como grandes ciudades, metrópolis, en fin,
pero habrá entornos sumamente frágiles como los litorales o las áreas protegidas que hay que repensar la cantidad de gente que pueden soportar. Tenemos que, por un lado, yo diría, no ser tan dependientes de la dinámica turística, generar dinámicas que a lo mejor generan menos ganancia. Hay otro tipo de actividades que probablemente puedan generar menos ganancia en entornos locales, menos ganancia de la que te puede generar el turismo, pero que te vuelven menos frágil, menos vulnerable por no tener tal cantidad de dependencia, por un lado, y por otro lado, pensar que si el medio ambiente se pudo recuperar, bueno, no es que se haya recuperado ni remotamente, pero tuvo ciertos visos de recuperación, diferentes entornos del planeta, al haberse reducido la cantidad de desplazamientos de cruceros, ¿no? De diferentes embarcaciones costeras, de toda la presión que se ejercen en estos espacios, como ya lo expliqué. Esta recuperación nos debe obligar a repensar de una manera más cuidadosa con el entorno. Y otra cosa, tenemos que fomentar más bien los turismos regionales o nacionales. Hay un fuerte deseo a nivel internacional de viajar al exterior. Y en realidad, a pesar de que anualmente en los últimos años antes de la pandemia se venían registrando más de 1,000 millones de turistas internacionales, esto es casi una población de China moviéndose por el mundo anualmente, digamos, en realidad es poca la población del planeta que puede viajar. La gran mayoría de la población del planeta no viaja y mucho menos en términos internacionales, ¿no? Entonces aquí sí nos tenemos también que cuestionar por qué solamente un sector de la población es beneficiaria de este tipo de viajes y además son viajes que afectan entornos fuertemente. Entonces, ¿qué tal si el resto de la población del planeta viajara? Sería un colapso en términos medioambientales. Entonces, tenemos que fomentar los turismos regionales, los turismos nacionales, más que los turismos internacionales para reducir los impactos medioambientales globales. Álvaro, sabemos que durante décadas el gobierno mexicano ha apostado por un modelo de turismo basado en este binomio sol y playa, así como en el turismo en grandes ciudades y, bueno, desde luego en ciudades coloniales. ¿Qué tan sostenible te parece este modelo en el momento actual? Absolutamente insostenible. Fíjate que el modelo tradicional apuesta justamente a este modelo sol y playa, a estos grandes complejos turísticos con grandes resorts que de por sí tienen varios problemas fuertes. Como ya lo señalé, uno es la cuestión medioambiental. Hay muchos elementos que entran en juego aquí para decir que hay un fuerte problema medioambiental con este modelo. Uno, porque plantea recibir grandes cantidades de turistas. O sea, el modelo sol y playa está apostando más que por el respeto al medio ambiente y a las comunidades locales, están apostando por la ganancia. Y la ganancia implica el arribo de muchos turistas. Mientras más turistas lleguen a los sitios costeros, digamos, es mejor. Ese es lo que plantea el turismo. De hecho, Leticia, nos jactamos mucho de que nos encontramos entre los primeros lugares por la recepción internacional de turistas, ¿no? En algún momento estuvimos en el lugar 14, luego el lugar 13, 12, 11, 10, 9, 8 y ahorita ya no sé exactamente en la posición en la que estamos, pero normalmente estamos recientemente estábamos en el top 10, ¿no? Entre los países con más número de turistas. Por un lado nos sentimos orgullosos, pero por otro lado debemos de pensar qué implica eso. Y eso está muy sostenido por el modelo sol y playa, que es el arribo de grandes cantidades de masas de turistas que abarrotan espacios costeros que son altamente frágiles. La interacción continente y océano, o continente y mar, es un entorno, es una franja
muy, muy frágil, muy vulnerable. Y entonces este modelo para nada ha mostrado ningún tipo de sostenibilidad, aunque usen el discurso de la sostenibilidad o del ecoturismo, ¿no? Una cosa es usar el discurso como marketing y otra cosa es que en los hechos se lleve a cabo realmente una sostenibilidad, como ya lo expliqué previamente. Yo creo que este modelo es uno de los modelos más criticados internacionalmente hablando. En la academia, en todo tipo de academias, en academias de universidades norteamericanas, europeas, pero también latinoamericanas. Y en ese sentido coincidimos muchos países latinoamericanos en que este modelo altamente masificado, cuando me refiero a masificado es en el establecimiento de muchas infraestructuras sobre la línea costera, mucho movimiento de personas, un abarrotamiento tan grande, pues evidentemente pues tiene muchos efectos. Por ejemplo, en términos sociales, pues generan migraciones masivas muy fuertes. Y como el turismo es muy estacional, o sea, hay temporadas bajas y temporadas altas, en las temporadas bajas no hay trabajo y eso genera muchos problemas al interior de muchas ciudades, ¿no? Turísticas. Y pues son todo tipo de problemas sociales, culturales, medioambientales. Entonces tenemos que apostar más bien por turismos responsables, como tú lo planteabas en tu pregunta, ¿no? Del turismo responsable. Un turismo que sea capaz de comprender cuáles son los límites que tienen la sociedad y el medio ambiente físico, ¿no? Doctor Álvaro López López, estamos ya casi en el cierre de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que quisieras plantear o que te parece que se nos ha quedado pendiente a lo largo de la charla? Pues yo creo que lo único, por supuesto hay muchos elementos. Hay ya que hablamos de geografía del turismo, en el Instituto de Geografía del UNAM, pues dentro del Instituto de Geografía, abrí una nueva línea de investigación que es justamente una reflexión poshumanista del turismo. Y al hablar de esta reflexión poshumanista del turismo es poner a los animales no humanos en el horizonte que puede visualizar la geografía con relación al turismo. O sea, durante mucho tiempo hemos clamado por la preocupación de las sociedades locales, por los efectos que el turismo provoca en ellas, ¿no? Y esa preocupación debe de seguirse manteniendo, pero a esa preocupación a esa preocupación éticamente hablando, le debemos de sumar las vidas de otros seres que también sienten, que también son conscientes de los dolores y placeres que tienen al vivir en este planeta, al igual que nosotros. Y a lo mejor es buen momento para comentar que recientemente nos acaban de aprobar un proyecto financiado por la UNAM justamente sobre las cuestiones éticas de los animales no humanos en el turismo y que vamos a empezar a desarrollar en el Instituto de Geografía a partir del próximo año, a partir de enero del 2021, y que me da mucho gusto porque invitamos a mucha gente de diferentes lugares, de Estados Unidos, de España, mucha gente de México, de Sudamérica, a que se sume a este proyecto, en donde pues yo creo que por primera vez estaremos teniendo un grupo sólido en México con relación a la exploración de este tema. Y pues ya les iremos platicando de los efectos que esto genera. Más bien de los efectos que genera este tipo de turismo visto a través de los ojos de este proyecto. Y eso da pie pues para reflexionar sobre la responsabilidad que como seres humanos tenemos al realizar nuestros actos turísticos, ¿no? Pues por favor, cuando el proyecto ya esté en marcha y arrojando los primeros resultados, nos encantaría volver a platicar contigo sobre el mismo, doctor Álvaro López López.
Y desde luego preguntarte cómo te seguimos en redes sociales, cómo seguimos las actividades e iniciativas del Instituto de Geografía de la UNAM. Pues qué bueno que lo señalas. Pues en realidad yo tengo una página de Facebook que no he habilitado, pero lo que sí tenemos ahorita es una página sobre el primer Congreso Internacional de Estudios Críticos del Turismo y la página de internet de Facebook es justamente esa, ¿no? Estudios Críticos del Turismo. Es un congreso que estamos convocando el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Geografía. Somos 4 institutos que estamos convocando a este primer Congreso Internacional de Estudios Críticos del Turismo, y que justamente la idea de este congreso será poder, digamos, revisar todas las perspectivas que se están dando en México e internacionalmente sobre estos visiones críticas del turismo. Esa es su finalidad. Entonces, creo que una buena forma de que nos sigan puede ser a través de este congreso, a través de esta página de Facebook. Y también pueden entrar a las páginas de internet de estos institutos que acabo de señalar, porque en estos institutos son los institutos de la UNAM en donde se está llevando a cabo este tipo de investigaciones. Y creo que una buena forma de seguir esto es a través de este congreso. Algunos eventos de este congreso, sobre todo las conferencias magistrales, van a estar abiertas al público en general y creo que podrán conocer mucho más sobre algunos de los tópicos que yo mencioné en esta entrevista. Pues doctor Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, muchas gracias por esta entrevista y por favor vamos a mantenernos en contacto. Claro que sí, muchas gracias Leticia y muchas gracias al programa de Paisaje Interno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Paisajes asombrosos, playas de azul turquesa. Así te imaginas tus días de descanso, ¿cierto? Sin embargo, antes de la pandemia esto era imposible. El turismo masivo hacía de los espacios de relajación lugares ruidosos y con tumultos. Así lo devela el documental Tailandia y las consecuencias del turismo masivo. Búscalo en el canal de YouTube de The Deutsche Welle. ¿Te enteraste de la intervención artística Venice in Oil realizada por Bansky en 2019? Esta obra hace una crítica al turismo desenfrenado que se vive en los canales de esta localidad italiana, que provoca contaminación y saturación de gente. Te recomendamos buscarla en la red y reflexionar al respecto. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. La respiración y el intervalo. Toma una respiración. Deja que la inhalación se alargue y ve sintiendo cómo se expande tu pecho. Deja que salga el aire y en la siguiente inhalación intenta que lo que se expanda sea tu abdomen. Te darás cuenta que es el abdomen porque el ombligo es el que va hacia afuera. Los hombros no se mueven hacia arriba. Coloca la atención en el ombligo mientras regresa a la posición inicial cuando te quedes sin aire. Continúa respirando así. En cada inhalación, siente cómo te llenas de calma y paz. Y en cada exhalación, dejas ir lo que sobra, lo que está de más en tu día a día. Inhala y siente cómo te llenas de calma y paz. Exhala y siente claramente cómo dejas ir.
Recuerda observar el movimiento de tu ombligo hacia afuera y a lo lejos, mientras inhalas. Tus hombros se quedan en la misma posición. Exhala y siente cómo se liberan emociones pesadas, densas. Cómo tú te liberas mientras tu ombligo regresa. Liberarse del peso, liberarse de lo excedente es hermoso. Observa cómo la calma y la paz van extendiéndose por todo tu cuerpo. Es una sensación muy agradable que lo va llenando todo, que lo va cubriendo todo. Cada exhalación va preparando tu cuerpo para llenarse aún más de calma y paz. Cada vez va siendo más fácil, cada vez va siendo más natural el reconocer el estado de calma y paz debajo de cada pensamiento, debajo de cada emoción, debajo de cada sentimiento, debajo de cada movimiento, como un estado natural de la mente, como un estado natural de la mente. Muy parecido a un lago en calma. Inhala calma y paz, exhala y deja ir. Tal vez en este momento puedas darte cuenta del espacio entre inhalación y exhalación. Prueba ahora cómo es descansar ahí por unos instantes mientras dejas que la respiración suceda por sí misma y tú observas este espacio en el que ahora puedes descansar. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados, el doctor Álvaro López López y Griselda, viajera y montañista, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.